deseo andar. Predicar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará fuerza y poder. Sin Jesús y su amor vano fuera trabajar, de Jesús en la cruz hablaré. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Imitar a Jesús ha de ser mi afán, en Jesús quiero mi dechado ver. Sin Buenos días, yo creo que ya estamos nada todos. bueno puedo hacer, más Solo Josué falta, pero ya va a entrar. todo es bien. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Hola, ¿ya estamos listos? Ya estamos listos. Muchachos, a seria, bien guapo. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad, sé tú mi guía y fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor.
Cristo, tu gran amor me inspira. Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad. Tu verdad me conduce a la libertad. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y
Muy bien, tengan cada uno de ustedes buenos días en esta mañana de sábado muy especial, ¿verdad? Cada uno de nosotros nos sentimos felices de tener vida, de tener salud. Pues esta mañana vamos a aprender algo muy importante. Cada uno de ustedes sean bienvenidos a esta escuela sabática que le corresponde a San Bartolo I. Vamos a iniciar esta mañana cantando el himno Meditar en Jesús. Meditar en Jesús ha de ser mi afán, te amo siendo yo un pecador. Él ganó para mí la diadema celestial, en la cruz lo mostróme su amor. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Consultar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará su clara luz. Sin Jesús y por mí nada quiero practicar, mis acciones inspire Jesús. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Predicar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará fuerza y poder. Sin Jesús y su amor vano fuera trabajar, de Jesús en la cruz hablaré. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Imitar a Jesús ha de ser mi afán, en Jesús quiero mi dechado ver. Sin mi
Al hablar del señorío de nuestras vidas, la Biblia nos da una recomendación importante. En Mateo 6:24, él dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Muy bien, tenemos el día de hoy un programa especial titulado ¿Quién tiene el primer lugar? Y esto nos hace preguntarnos ciertas interrogantes. ¿Le damos a Dios realmente el primer lugar en nuestra vida? ¿Será que estamos ocupando nuestro tiempo para el servicio de Dios realmente? Quiero comenzar hablándoles sobre la autorrealización, que es una parte importante en el aspecto de quién ocupa el primer lugar en nuestra vida. Desde pequeños nos enseñan que nosotros tenemos que autorrealizarnos, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar el éxito, tenemos que esforzarnos para en nuestra vida encontrar éxito, a cambio de pequeñas gratificaciones, pequeñas recompensas que no son muy duraderas de hecho y son temporales. Sin embargo, cuando conocemos a Dios nos damos cuenta de que podemos recibir mucho más y Dios nos da muchas recompensas a cambio de que nosotros entreguemos parte de nuestro tiempo, parte de nuestra vida. Dios nos entrega grandes recompensas y una de ellas es la vida eterna. Una parte muy importante de autoevaluarnos antes es que tomamos en cuenta muchas cosas buenas, ya que es las que dedicamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y pasión. Hay un principio que dice, podemos hacer las cosas bien sin estar haciendo las cosas correctas. Para saber la diferencia entre uno y otro, pedimos a Dios para que nos dé un discernimiento necesario, ya que esa debe ser una petición diaria que le tenemos que dar a nuestro Dios para que todas nuestras acciones glorifiquen el nombre de Dios. Con estas palabras vamos a inclinar nuestro rostro. Depende de donde usted, si usted se quiere arrodillar, lo podría hacer para elevar una oración a Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tus maravillas. Gracias te damos porque este día tú nos has dado, Señor, un día más. Que estamos sanitos, Señor, que abrimos nuestros ojos al despertarnos. Quizás muchos hermanos estén enfermos, Señor, pero te pedimos por cada uno de ellos, que seas tú que estés desde el principio al fin de este programa, Señor, y que todo sea para tu honra y tu gloria. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tengan un feliz sábado, hermanos, que Dios les pueda bendecir. A mí me ha tocado lo que es relatar el misionero de este sábado. Nuestro personaje se llama Philip Dimitrov. A él le llamó la atención que un hombre estaba lustrando zapatos en lo que es Nicosia, la capital de Chipre. Su ropa tenía impregnado el olor rancio del humo del tabaco y le temblaban las manos debido al alcoholismo. Philip no pidió que le lustrara los zapatos, pero sí se acercó a él y le dijo, ¿cómo estás, amigo? Él le preguntó, ¿necesitas alguna ayuda? El limpiabotas, como se le llama a los que hacen este oficio, que se llamaba Julian Jacob, se mostró sorprendido. Nadie se había hecho esta pregunta desde que se mudó a Bulgaria, una década antes. Nadie le había prestado atención, así que fue agradable escuchar esa
esa pregunta de parte de un desconocido. Pero a pesar de esto, Julian permaneció en absoluto silencio. Jesús nos ama sin importar en qué situación nos encontremos, le dijo Philip. Él dio su vida por nosotros. Le mencionaba a Jesús y esto fue una impresión muy fuerte para lo que fue Julian. Al día siguiente, Philip regresó. ¿Cómo estás, amigo mío?, le preguntó. ¿Necesitas alguna ayuda? Julian se quedó sorprendido. Se quedó extrañado. Una vez más le había preguntado cómo estaba. Philip no pidió que le ilustrara los zapatos, sino que llegó para un interés como de amistad. En cambio, Julian fue aconsejado a no gastar su dinero en alcohol y cigarros. Le dijo Philip, es bueno que guardes algo de dinero como lo ahorramos. Philip hablaba con Julian todos los días, hasta que finalmente este comenzó a conversar. Al parecer era un hombre un poco tímido y las primeras veces no hablaba con él, ya que no llegaba para que él le limpiara los zapatos o las botas. Así que, pero poco a poco después, él fue aceptando hablar con él. Después se dio cuenta de que Julian había trabajado como obrero de construcción después de llegar a Chipre con su familia, pero perdió su trabajo y le echaron de la casa por el problema del alcohol, porque siempre estaba borracho. Mi familia me rechazó, le dijo. Uno por uno, incluso mis amigos más cercanos me dejaron. Un día, Julian llevó a su nuevo amigo al edificio abandonado donde dormía. Lo que Philip vio le llenó los ojos de lágrimas. Julian dormía en el suelo y no tenía más que la ropa que llevaba puesta. Lo que ganaba solo lo usaba o solo le alcanzaba para el alcohol y los cigarros. Aquella historia fue muy triste. Y le dice a Philip, caíste muy bajo, arruinaste tu vida y necesitas hacer algo al respecto. Necesitas ayuda. Y para Dios no es nada imposible. Dios te ama. Philip aceptó o aprovechó, mejor dicho, esta oportunidad para hablar de Dios hacia esa persona. Philip comenzó a hablarle de Dios y así comenzó a orar no solo él, sino con Julian. Le enseñó qué valioso era él para Dios y desde ese momento comenzó Julian a ver el amor de Dios en su vida. Un día, Philip le dijo, pronto cumplirás 50 años y solo has servido a Satanás. Es hora de entregar tu vida a Cristo y Él te bendecirá. Cuando escuchó esto, Julian aceptó un cambio, quería un cambio y le dijo, estoy listo para entregar mi vida a Dios. Respondió con emoción. Julian se sentía emocionado porque había alguien que se había preocupado por él y no solo eso, sino que le había mencionado a Dios. Y cuando escuchó estas palabras, él quiso cambiar. Aunque había hecho mucho daño a su familia, bebiendo casi 35 años, por eso es que se había quedado en la calle, él decidió entregar su vida a Cristo. Con Philip comenzó a estudiar lo que es la Biblia. Comenzó a estudiar la Biblia juntos y comenzaron a reunirse con grupos pequeños en búlgaro. Y eran grupos pequeños que Philip dirigía en lugares como Chipre. Julian se enteró de que Philip era un búlgaro nativo. Era un predicador laico a tiempo completo, empleado por la Iglesia Adventista en la Iglesia Mediterránea de Chipre. 8 personas se habían convertido a través del trabajo que había hecho Philip. En los últimos 3 años, su número importante en un país de que más de 1 millón de habitantes, donde la Iglesia Adventista tiene solo 303 miembros. Podemos ver de que convertir a una persona para Cristo en
aquellos lugares es como un poco difícil porque en una población de millones solo hay 303 personas adventistas. Así que un número que 8 personas se hayan convertido gracias a una sola persona era algo grande. Así de que desde ese momento han estado trabajando, han hecho muchas cosas para que el amor de Dios llegue a muchas personas. Así que la invitación de esta mañana es de que nosotros podamos predicar el evangelio, predicar el amor de Dios, aunque nosotros no tenemos esos problemas de que hay un montón de personas que no conocen a Cristo. Nosotros podemos tener aquí la accesibilidad a muchas de las personas. Nosotros se nos facilita más el trabajo. No es necesario que vayamos a aquellos lugares, pero sí con cada uno de los que nos rodean podemos comenzar a hacer el evangelio, comenzar a hablar del amor de Dios. Que Dios les pueda bendecir en esta mañana. El siguiente canto se titula Entrégate a Él. Mi amigo, es tiempo ya de que busques a Cristo y en tu vida estará. Porque en esta vida todo es muy difícil y los afanes de este mundo pronto te acabarán. Mi hermano tiene la razón, pero lo que yo he hecho ya no tiene solución. Porque los pecados que yo he cometido han cegado la
Agradecemos a nuestro hermano Jonathan Pereira desde Usulután por este hermoso especial. Que el Señor me les pueda bendecir en este hermoso sábado, mis queridos hermanos y hermanas que nos sintonizan a través del Facebook de San Bartolo 1. Es para nosotros un verdadero gozo el poder estar transmitiendo estas palabras de amor, estas palabras de gozo que solamente Cristo Jesús nos puede dar en nuestros corazones. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Quién tiene el primer lugar en su vida? ¿Y quién tiene el primer lugar en mi vida? ¿Sabía usted de que las prioridades que tenemos en nuestra vida son llaves? Y que todas las llaves que podamos tener en un llavero, no todas pueden abrir una puerta. Si yo quiero ir a la casa de un vecino, no puedo abrir con esa llave la puerta de mi vecino. Esa llave va a abrir mi puerta. O depende de la puerta que yo quiera abrir. En esta mañana nos vamos a enfocar sobre quién tiene el primer lugar en nuestra vida. Y vamos a iniciar con la primera llave. Yo tengo acá una llave de papel. Y la primera llave es la autorrealización. ¿Sabía usted de que en la vida de toda persona, ya sea cristiana o en la vida secular, todos tenemos llaves de éxito? La autorrealización es aquella que nos hace sentir bien porque nos hace como ser mejores cada día, pero en el propio yo. Pero al final del tiempo, esa llave de la autorrealización en la vida cristiana no nos ofrece nada. Esos afanes terminan con la muerte. ¿Se imagina usted las personas que están afanadas viendo cómo generar riquezas o cómo hacen y no viven el día a día para nuestro Dios? Entonces esas personas al final, cuando mueren, ¿qué es lo que sucede? No llevan nada. Y esas posesiones que estuvieron guardando durante mucho tiempo, quedan para otras personas y esas personas tal vez no las van a poder aprovechar al máximo, a como esta persona en autorrealización pues lo quiso lograr. Ahora, la autorrealización no es mala. El problema es que esta llave me puede apartar de un objetivo principal. Ahora bien, tenemos otra llave que son las buenas obras. En este tiempo de pandemia que estamos viviendo a nivel del mundo, ¿se ha fijado usted de que muchas personas están haciendo muy buenas obras? Y está bien, porque realizan su tiempo, su esfuerzo y los apasiona el poder servir a otras. Pero también tenemos que tomar muy en cuenta, debemos tomar muy en cuenta que el estar haciendo buenas obras, pero si mi vida espiritual no está bien o no está en relación con Dios, de nada me sirve las buenas obras. Podemos estar haciendo el bien sin hacer cosas correctas. Muchas personas están haciendo el bien, pero también tras de eso no hay muchas cosas que están haciendo de forma correcta en su vida personal. Entonces, las buenas obras de nada servirían y esta llave no me podría abrir el reino de los cielos. Ahora, vamos a otra llave bien importante, que es la autonomía. Está bien, todos nosotros tenemos autonomía. Nos levantamos, despertamos, nos levantamos, vamos a hacer nuestras actividades diarias. Para los hermanos y hermanas que trabajan, que están yendo a trabajar todas las mañanas, ese es su diario vivir. Entonces, la autonomía a veces radica en cuánto tiempo yo dedico del día, que son 24 horas, ¿verdad? De manera literal, para poder consagrarme a Dios. ¿Será de que cuando yo me levanto le doy gracias a Dios y que ahí terminó todo mi autonomía para poder dirigirme a Dios a través de una oración matutina o a través del estudio de su palabra? ¿Cuántas horas dedicamos a Dios del día que tenemos? La autonomía ahora con los jóvenes que están estudiando en las líneas, en las clases en línea, todo el día pasan ocupados haciendo sus afanes, sus tareas, porque les dejan muchas tareas. Ahora, ¿cuánto tiempo estos jóvenes o adultos que trabajamos en casa dedicamos a Dios? Y digo trabajamos, no me refiero tal vez a una remuneración. Podemos ser
trabajadores en nuestra casa a través de una limpieza que hacemos, de lavar ropa, de lavar trastes, del tiempo que dedicamos. Ahora, Dios le interesa todo de nosotros. Él no nos deja solitos. Y si a Él le interesa todo de nosotros, obviamente, pues nosotros podemos ver allí cuán importante es para nosotros el motivo por el cual nosotros le adoramos. Ahora, yo quisiera que mis hermanitos que están a través del Facebook pudieran comentar cuál ha sido tal vez alguna ocupación que usted ha tenido en estos días, en la semana. Por ejemplo, cómo usted le ha dedicado tiempo a nuestro Dios. Usted le puede poner allí en un comentario a través del Facebook, hermana o hermanos, yo esta semana dediqué mi tiempo a Dios, tantas horas, y hice esto. Y no solamente un día, sino que 2 días, 3 días o todos los días. ¿Cuál es la forma en que usted se conecta o se comunica con nuestro Dios? Porque la comunicación en este tiempo es muy importante. ¿Qué hacemos en este tiempo de cuarentena en nuestra casa, en este encierro? ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros para comunicarnos a Dios? Ahora, ¿qué significa dar el primer lugar a Dios? Y me gustaría que usted comentara a través del Facebook qué significa dar el primer lugar a nuestro Dios. Ahora, en lo que usted escribe, yo le voy a decir, no hay nada en este mundo que nos pueda distraer de nuestro deseo para poder estar al lado de nuestro Dios y poderle ver cara a cara si tenemos una comunicación diaria con Él. ¿Qué quiere decir eso? Que la autorrealización, las buenas obras, la autonomía y las posesiones, que son las llaves terrenales que podemos tener, nos van a alejar de nuestro Dios en ninguna manera. Todas estas llavecitas que yo tengo acá en esta mañana y de las cuales hemos hablado, las podemos depositar en las manos de nuestro Dios. ¿Y de qué manera? Todos nuestros afanes van a quedar en las manos de Dios. Y yo le voy a invitar a que busque en su Biblia el libro de Mateo 6:24, que es la lectura que hizo nuestra hermana Yanira en esta mañana. Y dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podemos servir a 2 señores. Estamos en tiempo de cuarentena y nos estamos congregando en la iglesia. Pero ¿qué este día especial? ¿Qué hago yo para poder tener una comunión con Dios? Ahora, los afanes en el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, por qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahora, no me dejará mentir usted, mi querido amigo, hermano, mi hermana, que durante estos 3 meses que hemos estado en casa sin trabajar, ¿quién es el que ha llevado la provisión a nuestra mesa? Los frijolitos, el arrocito. Sí, un hermano me lo trajo a mi casa o la ayuda solidaria o lo que sea que hayamos recibido. Pero ¿quién cree usted que puso en el corazón de esas personas el dar la provisión para nuestra casa? Ahora, nosotros tenemos que entregar lo mejor a nuestro Dios. Y ahora que podemos hacer una pregunta, ¿será de que nosotros para poderle dar lo mejor a Dios tenemos que aprender? Claro que sí, tenemos que aprender a dejar todas esas llaves que nos apartan de la llave principal para poder abrir esa puerta que Dios, a través de Cristo Jesús, la ha abierto para cada uno de nosotros. Ahora, yo puedo estar autorrealizada, puedo tener posesiones, puedo hacer buenas obras, pero al final de todo eso, yo voy a tener un gran vacío si no tengo a Dios en mi corazón. Porque las personas pueden hacer muchas buenas obras para que los vean, pero no porque realmente su enfoque sea el poder servir a Dios. Yo puedo hacer muy buenas obras, pero mi vida no puede estar en sintonía con Dios, porque detrás de esa buena obra, tal vez mi vida está mal. Ahora, no estoy juzgando de que si hemos cometido algún error, Dios no nos puede perdonar. Sí, el Señor nos puede perdonar, pero si nosotros le buscamos a Él de corazón. Nada de estas cosas que yo tengo acá en estas llavecitas puede reemplazar el gran vacío que nosotros vamos a sentir. Ahora, ese vacío yo lo puedo llenar
Si poco a poco le voy perdiendo amor a las posesiones, amor al tiempo y al afán que nos permite a nosotros o que nos impide el poder hacer las cosas para Dios. ¿Cuánto tiempo de las 24 horas del día nosotros dedicamos para estudiar su palabra? Ahora, por Facebook y por todos los medios sociales, a través de un WhatsApp, nos llega a nosotros día a día la palabra de Dios. No podemos decir, no, es que yo no estoy recibiendo ninguna instrucción ni nada por el estilo. Ahora, Dios ve desde los cielos todas esas cosas y el Señor mismo nos manda y nos llama a que podemos buscarle a Él de corazón. No podemos servir a dos señores. Ahora, yo quisiera, y con esto voy a terminar, que busquemos en 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 4. Dice mi versión: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, si yo quiero enredarme en los negocios de la vida, pero la vida espiritual, y yo soy un soldado, yo tengo que agradar a quien yo sirvo, en este caso a Cristo Jesús. Ahora, si a quien yo sirvo son las cosas terrenales como las buenas obras, la autorrealización, que al final dijimos de que eso no es malo, que usted pueda aspirar a algo, pero al final, el fin de todo eso es la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir? De que nosotros tenemos que militar y hacer lo mejor para agradar a Dios, porque nosotros somos parte de ese ejército principal. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo puedo hacer yo entonces para poder tener a Dios en primer lugar? Y la forma importante de todo esto es cuánto tiempo yo utilizo en mis 24 horas para poder dedicárselas a nuestro Dios. Las cosas se van a ubicar en un verdadero nivel dependiendo del lugar que yo le dé. Ahora, si mi prioridad entonces son las tareas, los afanes, el trabajo, los quehaceres del hogar, entonces al final vamos a tener nosotros un gran vacío en nuestro corazón. Y entonces cuando todo eso sucede, nosotros nos sentimos tristes, a veces decimos, no, es que yo estoy decepcionado, en esta cuarentena yo me he sentido mal porque paso encerrada, y es cierto, el encierro trae muchos problemas a nuestra salud, tanto mental, espiritual, pero es allí donde nosotros debemos de buscar a nuestro Dios, no solamente en palabra, sino que también en hecho. Ahora, mis hermanos, yo quiero hacerle la invitación a cada uno de ustedes, y es la siguiente: ¿qué lugar usted le va a dar a Dios en su vida? Ahora, dependiendo del lugar que usted le dé a Dios en su vida, las cosas que usted desee hacer se van a ir acomodando. No es malo tener autorrealización, no es malo tener posesiones, pero si todas esas cosas que yo hago me alejan de Dios, entonces debemos de pensar qué podemos hacer para tener esa comunión con nuestro Dios. En esta hora, mis hermanos, quiero invitarle a usted que pueda inclinar su rostro para poderle dar gracias a Dios por esta palabra, y vamos a tener luego de la oración ya nuestro repaso de cartilla. Vamos a orar, y yo les agradezco el hecho de que ustedes hayan estado acompañándonos y tomemos muy en cuenta la palabra de nuestro Dios. ¿A quién servimos? ¿A Dios o a las cosas materiales? Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias porque tú has sido bueno, y durante todo este tiempo que hemos estado en casa, encerrados en esta cuarentena, tú has provisto. No nos hemos preocupado, Señor, por lo que hemos de comer, ni beber, ni vestir, porque tú eres quien nos ha provisto. Te agradecemos infinitamente, Padre bendito, porque tú has sido bueno y nos has dado de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a poder quitar todas aquellas llaves que impiden abrir esa puerta de gracia, donde podamos poner en primer lugar a ti, a Cristo Jesús, en nuestras vidas. Te suplicamos, Padre, que nos puedas bendecir, y si te hemos fallado, Señor, que nos puedas perdonar, y de aquí en adelante poder afirmar nuestra vida espiritual y ponerla en tus manos. Depositamos todos nuestros afanes en tus manos, y te pedimos que hagas en nuestras vidas conforme a tu voluntad. Bendice el repaso de esta cartilla,
Guarda, Señor, a todos aquellos hermanos que están en sus casitas, Padre, y los que andan pues trabajando, algún amigo, pues que va tal vez escuchando, Señor, o viendo a través de la transmisión de Facebook este mensaje, que pueda llegar a donde ellos se encuentren. Bendice tu palabra, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos quedamos en el repaso de la lección. Muy bien, en esta mañana nos sentimos muy contentos, privilegiados de tener con nosotros lo que es la lección. Nosotros nos podemos hacer en esta semana, en este resumen, una pregunta. ¿Cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios? Nos dice acá el versículo, profundizando lo que es el versículo de memoria, Santiago 1:22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. Creo que esa reflexión, ahí pudiésemos cerrar todo lo que es la lección. ¿Por qué? Porque este es un gran resumen. Quizás ahí pudiésemos quedarnos en esta mañana y continuar con lo demás de nuestra programación. Pero hoy nosotros somos llamados, dice, a vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Dice acá, el mejor método para estudiar la Biblia no sirve de nada si no estamos decididos, dice, a vivir de acuerdo con lo que aprendemos de las Sagradas Escrituras, y que hay mucho que aprender. Hasta los niños más pequeños nos dan un ideal de aprendizaje. Cuando vemos desarrollarlos en algún aspecto o departamento de la iglesia, uno se queda hasta asustado de cómo ellos, su mentalidad tan nueva, ¿verdad? Y tan verídica de los ejemplos de estudio. A esta obediencia también dice que abre un tesoro lleno de bendiciones divinas. ¿Qué significa? Que si usted abre la palabra de Dios, también es bendecido. Si usted bendice a otro, es bendecido. Pero aún más se bendice el alma con la alimentación de la palabra de Dios. Tenemos muchos enfoques en esta semana y uno de ellos nos lo hablaba el día domingo, donde dice que la palabra viva de Dios y el Espíritu Santo son dos aspectos bien importantes. Si nota usted, habla de la palabra viva y eficaz, que es la santa palabra de Dios, y la otra del Espíritu Santo. Estudiar la palabra de Dios cuidadosamente y con el método apropiado es muy importante. Con el método apropiado, ese es un punto bien importante. El objetivo final de estudiar, dice, la palabra de Dios y la Biblia no radica en adquirir mayor conocimiento, por maravilloso que estos sean. ¿Por qué? Nosotros debemos de hacer nuestro enfoque en que la palabra de Dios nos va a ayudar en cada una de nuestras vidas, y que el Espíritu Santo, en aquel tiempo de tribulación y de angustia, el Espíritu Santo nos va a hacer recordar lo que hayásemos estudiado. Pero si usted no dedicó un tiempo para estudiar la palabra de Dios, no va a haber que el Espíritu Santo pueda recordarle. Ahí está el objetivo central también de la lección de esta semana. Hay un versículo bien clave en esta semana y que yo quiero replicar, y es Filipenses capítulo 2 y el verso 12. Dice la palabra del Señor, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Ojo ahí, esa es la parte clave. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupados. Es una parte bien importante que se nos manda en esta semana, a estar ocupados en la palabra del Señor. Podemos estar ocupados en muchas cosas, sí, nuestros estudios en línea como estamos ahora, nuestros trabajos, nuestros quehaceres, todo. Pero dice que debemos de tener ese tiempo para estar ocupados en la palabra del Señor. Otro punto que hablaba también el día lunes, porque este es un resumen,
aprendamos, dice, de Jesús. No hay mejor ejemplo para seguir, ni más inspirador que Jesucristo. Dice, él conocía, dice, también las Escrituras. Y ese es un punto bien importante. ¿Por qué? Porque Jesús conocía bien las Escrituras y conocía bien la palabra de nuestro Dios. Ahora bien, cada uno de nosotros debemos de entender que al aprender la palabra de nuestro Dios, tenemos también completo acercamiento a Jesús. Jesús conocía bien las Escrituras y si Jesús no hubiese escuchado a sus padres por medio de la instrucción que a él le dieron, tanto de María y José, no hubiese él conocido de las Escrituras. Él conoció la Escritura, ejerció la Escritura, investigó la Escritura y hizo conforme a la Escritura. Si no, también ahí lo demuestra un versículo bien conocido que es San Lucas 4:16. Ahora bien, nosotros debemos de notar una parte importante. Al aprender de Jesús, ¿qué aprendemos de Jesús? ¿Qué vamos a dar a otros de nuestro aprendizaje con Jesús? Ese es un punto bien importante que cada uno debemos de reconocer. En el día martes se enfocó la lección Jesús versus la Escritura. ¿O cómo está esto? Dirían ustedes. Eso de versus es como quien diga a usted un equipo contra otro equipo X contra un equipo Y. Pero no. Nosotros denotamos una parte en la lección que leíamos Juan 5:45 al 47, dice que algunos afirmaban que cuando Jesús hablaba sus palabras, reflejaba, dice, un marcado contraste con las palabras de la Escritura. O sea que lo que Jesús hablaba era conforme a qué? Conforme a la Escritura. Muchos de ustedes se estarán preguntando, todo lo que Jesús habló, aunque hay personas y escritores y literarios que enfocan en rojo lo que Jesús habló, pero que Jesús habló muchas más cosas. Las palabras de Jesús, las mismas parábolas, era un hecho sorprendente. El Sermón del Monte, otro hecho sorprendente. Así que Jesús siempre estuvo con las Escrituras. No quiere decir que Jesús estuvo peleando con las Escrituras, no. Versus las Escrituras es que estuvo también a la par de ese mismo conocimiento que él tenía. Jesús, ningún, dice, modo, dice, él abolió de estas Escrituras. ¿Por qué? Porque utilizar la autoridad de Jesús para descalificar la sangre de Escritura o para denigrar alguna de sus partes. En ningún momento Jesús usó la palabra de Dios para denigrar otra cosa. Que nos llama, el ejemplo es que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Eso es el objetivo central, que Jesús esté cabal con las Escrituras. En el día miércoles dice que debemos de tomarnos un tiempo a solas con la palabra de Dios. Muchos de ustedes toman tiempo y tomamos tiempo para orar. Quizás tenemos un espacio específico para orar. Y también para la palabra de Dios debe de ser así. Apartar ese tiempo para orar y estar un tiempo. Me acabo de recordar una parte de Radio Adventista hace mucho tiempo, un hermano donde decía a solas con Jesús. Y usted cuando oía ese jingle o ese spot, usted se recordaba y decía, tengo que estudiar, tengo que estar atento. A solas con Jesús. Ese es el llamado que nos hace el día miércoles. Cualquiera dice que sea la razón. Quizás estemos, dice, cada uno de nosotros tremendamente ocupados, pero nuestra razón debe de ser, dice, que creamos en Él y hagamos conforme Él hizo, conforme a lo que Jesús hizo en su palabra. Si amas a alguien, dice este párrafo bien importante e interesante, si amas a alguien, disfrutas pasar tiempo a solas con ese ser amado, ¿sí o no? Cuando alguien está de novio, se desespera por estar con la novia o por estar con el novio, ¿verdad? Eso es una parte importante. Así que aquí nos hace esa reflexión también. Así nosotros debemos dedicar, dice, la reflexión, apartar la palabra de Dios, apartar ese tiempo a solas también con nuestro querido Maestro. Hoy que estamos hablando de conexiones, de redes y toda una parte importante acá, dice, estar conectado con Él, Dios viviente de la Biblia, mediante la oración, dice, afecta, dice, toda tu vida como ninguna otra cosa. ¿Por qué?
porque va a afectar en una transformación de esa persona, en una transformación interna de cada uno de nosotros. Gracias al Señor que Dios nos ha dado esta parte. Se está terminando la lección, pero vendrá otra cartilla, ¿verdad? También nos habla acerca de la memoria y el canto. Lo que vuelvo a replicar, si usted estudió, si usted oró, si usted se aprendió versículos de la Biblia, se aprendió algún salmo, se aprendió algunos 3 versículos, el Espíritu Santo le va a recordar esa memoria. Hay versículos incluso cantados que habla acerca de memorizar la Escritura, trae bendiciones multiplicadas, porque a la vez que usted memoriza un versículo o se lo memoriza cantado en alabanza para honra y gloria de Dios, está glorificando también, está cantando el nombre de nuestro Dios, como hay muchos coritos, ¿verdad? En esto. En Efesios 5:19 y Colosenses 3:16 también dice que cantar la palabra de Dios es un hecho establecido que fortalece, dice, nuestra fuerza en una vida abundante y nuevamente abundante. Entonar las palabras de la Biblia, dice, a través de la alabanza, puede también ser una forma muy poderosa de memorizar pasajes. Si usted dice, por ejemplo, usted se pone a cantar un corito, un canto, y usted dice, me lo voy a aprender. No solo se aprendió el canto, sino que se aprendió un buen bosquejo de la Biblia. Para estudiar y meditar, nosotros sabemos que tenemos un papel importante, el estudio de la Biblia y el papel que juega en la realidad de nuestro mismo tiempo libre. Piensa, dice, en un papel que el sábado puede ser, dice, para desempeñar términos y darnos un tiempo a solas con Dios. Vuelve a replicar al final de la lección que debemos dedicar ese tiempo a solas con Dios. ¿Cuál es tu experiencia para pasar a tiempo a solas con el Señor en oración? Lo vuelve a replicar. Y también dice, deberías de sentirte muy cómodo porque estás meditando y hablando, dice, en tiempos como estos y en tiempos personales. Quiero cerrar en esta mañana sabiendo que la lección ha llegado a su fin. Creo que algunos nos alegramos al llegar al fin de la lección, pero viene otra lección, la cual dará mucha enseñanza y mucha vida a cada uno de ustedes, mis amigos y mis hermanos. Todos aquellos que nos sintonizan por Facebook Live, hacemos la invitación para que a las 8:45 siempre estemos presentes en Escuela Sabática Online por medio de Facebook, por medio de Zoom, y que la honra y la gloria sea para Dios. Nos vemos el próximo sábado a las 8:45. Que Dios les bendiga.
Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es un verdadero gozo estar con ustedes por estos medios. Antes de tener a nuestro hermano Francisco con la predicación de este día, vamos a tener una oración por él. Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, te pedimos, Señor, en este momento, que seas tú, Señor, que estés con el hermano Francisco, que llevará este día, Señor, esta mañana, la predicación. Que tú seas, Señor, el que está hablando a través de él, y que nosotros, Señor, pongamos la debida atención, Señor, y todo lo que él hablará, Señor, lo guardemos, Señor, nosotros en nuestro corazón. Te pedimos de que nos puedas bendecir en el transcurso del programa. En el nombre de Jesús, amén. Dejamos con ustedes al hermano Francisco. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio nuevamente estar delante de ustedes. Me siento el hombre más dichoso, ¿verdad?, de tener esta gran oportunidad. Quiero saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a la familia Limber Osorio, que han estado afanosamente tratando de poner el mensaje al aire en las redes sociales. Qué privilegio más grande Dios les tenía preparado a ustedes en este tiempo de pandemia. Y también quiero saludar a los hermanos que de una forma u otra han estado sufriendo, ¿verdad? Estas terribles enfermedades que han caído en estos tiempos. Quiero saludar a la familia Latin, que es la que en estos días ha estado siendo azotada por la enfermedad, y también saludar a todos los hermanos que de una forma u otra han estado sufriendo estas enfermedades. Hemos estado orando y continuaremos orando, y no cesaremos siempre de orar por ustedes. Dios les bendiga y les guarde en esta mañana. Así que el tema que vamos a escuchar lo he titulado Un verdadero adorador. Se cuenta, hermanos, que antes del episodio que Jesucristo tuvo con la mujer samaritana allá en Jerusalén, él había estado bautizando en las regiones de Judea, y Juan también estaba al otro lado del río, entonces bautizando en el río. Pero la cantidad que Jesús estaba bautizando eran grandes, pero tenía espectadores alrededor de Jesús que lo estaban viendo, y veían que los discípulos de Jesús era cantidad de personas que estaban siendo llamadas al bautismo, y los fariseos estaban alrededor, ¿verdad? Viéndolo y escuchándolo. Y al otro lado estaba Juan el Bautista. Y ustedes saben que Juan el Bautista, ya él mismo dijo que él ya estaba decreciendo, porque el que estaba creciendo era Jesús. Pero no se daban cuenta los fariseos que Juan el Bautista había entendido así el mensaje de Dios. Él estaba bautizando menos, era cierto, pero Jesús estaba bautizando más porque iba en crecimiento. Vienen también a Jesús y fueron a Juan y le dijeron: mira, Jesús está bautizando más discípulos que tú. Bueno, como haciéndolo sentir quizás un poco mal a Juan el Bautista, le fueron a decir, ¿verdad? Los fariseos habían entrado, hermanos, en esa gran competencia. Ellos son los dueños de la competencia, porque ellos veían ya el balance que se iba subiendo a Jesús, y Juan iba quedando abajo, y eso daba a entender que lo estaban calificando como un profeta que ya iba quedando atrás. Entonces Juan el Bautista les dice: a él le toca crecer, mas a mí me toca menguar. Y es así, dice, cuando llegó la noticia a Jesús que los fariseos estaban juzgando a Juan el Bautista por cuanto la cantidad de bautismo que estaba llevando, y él tenía más la competencia entre los fariseos, ¿verdad? Qué mala es la competencia cuando se comienza, ¿verdad?, a trabajar con competencia. Eso no tiene ningún resultado, porque a Dios no le gusta la competencia. Ahí lo vemos. Cuando Jesús vio que estaban juzgando a Juan, inmediatamente fue de la región de Judea. Se fue, no quiso seguir ahí. Y se fue, dice, de Judea para Galilea. Pero para pasar
para ir a Galilea, ¿verdad? Jesús quiso cruzar el lugar donde no era tan necesario pasar, podía salir por otro lugar, pero Jesús quiso salir por ese lugar porque él tenía en mente que tenía que pasar por Samaria. Estando en Samaria, llegando al territorio de Samaria, el Señor llegaron a un lugar, todos conocidos por el pozo de Jacob, y van cansados del camino. Los discípulos, dice, se fueron a un lugar a comprar comida. Jesús se quedó allí en el pozo descansando. Mientras tanto llega una mujer con un cántaro y luego lo pone allí y comenzó la plática con Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Comenzar esa plática sin antes entrar en detalles de religión. Jesús le pide agua y la mujer le dijo, yo no tengo cómo sacarla, ¿verdad? ¿Y por qué me pides agua a mí? ¿Por qué tú, siendo judío, y tú me hablas a mí? Eso no está correcto, porque entre nosotros los samaritanos y judíos no nos llevamos muy bien. Y tú me estás pidiendo agua. Jesús le dijo, ¿verdad? En sus pies, quien te pide agua, él te daría agua de vida, que de interior correría en esos grandes ríos. Bueno, esto fue el episodio que sucede antes de llegar al tema que vamos a tener en esta mañana, de un buen adorador. Ya dijimos, ¿verdad? El preámbulo allí de los bautismos de Judea y con Juan el Bautista, ¿verdad? Que hubo ese altercado ahí entre los fariseos, que siempre les gustaba andar entrando en competencia a los fariseos, y Jesús no le gusta la competencia. Jesús es un hombre poderoso que lo que hacía, lo hacía, ¿verdad? Sin estar en competencia con nadie, mejor se fue. Y se encuentra con la mujer samaritana, hermano. Qué lindo es encuentro, hermano. Como el mismo encuentro que nosotros hemos tenido con el Señor Jesús. Es el mismito encuentro. Llegamos nosotros a Jesús con incertidumbres, creyendo que si nosotros vamos a cambiar, que si nosotros vamos a tener cambios en nuestra vida. Jesús le dijo a la mujer samaritana, sin embargo, le dijo él a la mujer, la hora viene y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Estos adoradores son los que el Padre busca. Oigan, hermanos, los verdaderos adoradores son los que el Padre busca. Aquellos que le adoran, dice, en espíritu y en verdad. Pero ¿qué será adorar a Dios en espíritu y en verdad? Porque el versículo 24 dice de San Juan 4, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Ahora, nos preguntamos nosotros, ¿cómo es que nosotros estamos adorando al Señor en este tiempo en el que estamos viviendo? ¿Cuál habrá sido la calidad de adoradores que nosotros hemos estado en este tiempo, que hemos estado en nuestros hogares? ¿Habremos sido verdaderos adoradores? Yo lo creo que sí. Y a veces quizás no, porque cuando los pensamientos son abrumados por el momento en que estamos pasando, dejamos un poco, quizás nos volvemos un poco en incertidumbre y nos volvemos un poco afligidos porque no sabemos qué estar haciendo. Se llega el momento en que estamos en el día sábado y ahora este día nosotros lo estamos guardando siempre porque estamos en el día santo y lo estamos haciendo tal como hemos creído, como lo hemos practicado. Solamente que nos faltan algunas cosas que hacer en el sábado. Por ejemplo, saludarnos, ¿verdad? Pues no estamos en la iglesia, no nos podemos saludar así físicamente. No podemos nosotros darle una sonrisa a todos nuestros hermanos. Eso es el detalle, el que nos está desuniendo. Pero sin embargo, como Dios es espíritu, lo podemos adorar como adoradores en espíritu, en verdad, en nuestros hogares. No nos vayamos a olvidar que como verdaderos adoradores del Señor, hay algunos requisitos que Dios nos ha encomendado y que no son difíciles de guardarlo. Por ejemplo, no haberle sido, serle fiel al Señor
en tiempos de pandemia, eso es lo más importante que debemos de hacer. Es que serle fiel al Señor cuando nosotros estamos en momentos de fiesta, algarabía, ¿verdad? En momentos de prosperidad, entonces casi no es tan difícil poderle adorar a Dios y servirle. Pero cuando estamos en momentos difíciles, que las cosas no abundan mucho, entonces es que se ve el espíritu de un verdadero adorador. Recordemos que nosotros como iglesia adventista, el pueblo de Dios, que Dios tiene en los últimos tiempos para que le dé vida a esta gran nación en la que nosotros nos toca predicar el evangelio, nosotros debemos de ser también en parte como fueron los discípulos de Jesús, que se entregaron a Jesús, ¿verdad? Sin ninguna reserva. Como dijo Pedro, Señor le dijo, y nosotros que lo hemos dejado todo por seguirte a ti, ¿qué será de nosotros? Jesús les dijo, les aseguro que en la regeneración ustedes van a recibir 100 veces más de lo que tenían antes. Esa es la esperanza que nosotros debemos de tener. No debemos dejar ninguna reserva para nosotros, que nosotros no se la declaremos a Dios. Debemos de declararle a Dios todas las cosas que nosotros tenemos, porque eso es un verdadero adorador. Hermanos, Dios quiere que nos comportemos así como se comportaron sus discípulos. Ninguno de los discípulos que Jesús llamó, ninguno de ellos fue infiel a Dios, al menos algunos, como seres humanos que tuvieron sus fallones en su vida espiritual. Pero la mayor parte de ellos se entregaron completamente al Señor. Uno de ellos fue el apóstol Pablo. ¿Cómo se convierte este hombre en un gran adorador de Dios? ¿Cómo se convierte, verdad, al evangelio, a los gentiles? El apóstol Pedro, que un tiempo fue tan tosco, él llega a un momento de convertirse tanto que decía, sed vosotros santos porque vuestro Padre que está en el cielo es santo. Vean ustedes cómo aconsejaba el apóstol Pedro, el apóstol Pablo decía, sean ustedes perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Debemos de alcanzar una madurez para que en cualquier momento, en cualquier circunstancia en que nosotros nos encontremos, debemos ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Ahora no podemos estar en los templos, estamos en casa, pero nosotros debemos de convertirnos en esos adoradores. Debemos ser felices, debemos de estar contentos a pesar de momentos quizás de enfermedades, de angustias, de pobreza, de desánimo que puedan venir en algunos hermanos. Yo les invito a todos los hermanos que mantengamos firme siempre nuestra fe, que no dobleguemos nada, que estemos atentos a todo lo que está sucediendo y que siempre estemos adorando a Dios, orando en todo tiempo, como dijo el apóstol Pablo, como dijo Daniel, que él se ponía a orar todo tiempo, 3 veces al día oraba el profeta Daniel en momentos difíciles para él. Así que estas cosas que nos han venido, decía Pablo, han servido para el engrandecimiento de la obra. ¿Cuál obra? La obra de nosotros mismos internamente. Porque si nosotros en nuestra vida hay cambios, entonces la obra va creciendo, va creciendo. No debemos de esperar que la otra persona vaya a crecer, que seamos nosotros los que vamos a crecer y entonces seremos verdaderos adoradores. Hermanos, que el Señor les bendiga. Buenos días. Los saludo con mucho cariño y que la paz de Cristo nos acompañe a todos. Y adelante, pueblo adventista, no desmayemos. Ya muy pronto el Señor vendrá y esta enfermedad muy pronto se va a ir disipando y nosotros debemos de estar contentos porque el mundo ya cambió. Que Dios les bendiga y los guarde. Amén y amén.
No, ni tampoco. Creo que estamos fuera de Zoom. Feliz sábado, hermanos. Creemos que tenemos un Dios que nos escucha y que al clamar a Él nos responde. Con mi voz llamaré a Dios y Él me escuchará. Al Señor que busqué en mi angustia y mi soledad, y de día y noche meditará mi corazón en sus bondades, porque en sus caminos hay santidad. ¿Quién es tan grande como nuestro Creador? Él es Dios que hace maravillas, con su brazo me redime hoy, pues con mi voz clamé y Él conmigo está. Te miraron las aguas y sintieron temor. Los abismos temblaron al escuchar tu voz, y tu luz al mundo iluminó, y conocieron tus bondades, demostrando que eres por siempre Dios. ¿Quién es tan grande como nuestro Creador? Él es Dios que hace maravillas, con su brazo me redime hoy, pues con mi voz clamé y Él conmigo está. ¿Quién es tan grande como nuestro Creador? Él es Dios que hace maravillas, con su brazo me redime hoy, pues con mi voz clamé y Él conmigo está. Con mi voz clamé y Él conmigo está. Muy bien, damos las gracias. Damos las gracias a nuestras hermanas de Dulce Alabanza. No te escuchas y ora vos. Ok, hoy sí me escuchan. Ok, damos las gracias a nuestra hermana de Dulce Alabanza, reiteraba los agradecimientos, y vamos a despedirnos en oración y invitándoles siempre a que por la mañana, el próximo sábado a las 8:45, habrá un programa más de Escuela Sabática, al igual seguiremos con la parte del culto divino y el sermón, y vamos a terminar con palabras de oración por nuestro hermano Francisco, anciano de la iglesia. Damos agradecimientos a él.
Bien, vamos a orar. Gracias porque nos diste, Señor.